y es insultante. Grandes Artemisa de los Efesios. El que le compraban en tienda de artículos religiosos ya no te va a comprar. Permitiendo el desprestigio hacia el tema de la homosexualidad, también en las orgías. Es pecado. Fundamentalista, el mensaje sigue siendo el mismo y los principios no son negociables. Además en 3 idiomas. Para que quede claro. Es muy pícaro. Con lentes, The Podcast. Episodio número 3 es la continuación del episodio anterior donde hablamos sobre el contexto en el que se escribió y ocurrió el Nuevo Testamento. Exactamente. Y hoy vamos a continuarlo hablando de otros aspectos de la cultura grecorromana, un poquitico también de la cultura judía, para que así podamos ver la gran importancia que tiene conocer estos factores para entender y profundizar en la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es el primer tema que tenemos pendiente para el día de hoy? La religión, el sistema de deidades, la posición entre lo que era el paganismo y el cristianismo. Sí, a ver, yo particularmente, ahora mismo que estoy enseñando cultura clásica, me he familiarizado un poquitico más con, aunque en la formación de la universidad también lo hice, con el sistema religioso grecolatino. Un sistema religioso que se ve en su literatura, es muy importante, por ejemplo en Ilíada, que el que haya visto la película Troya, bueno, la película Troya se nos cuenta un poco la historia con muchísimas distorsiones, pero se nos quita un plano muy importante para la historia, que es el plano de la divinidad. O sea, la divinidad va a estar muy presente en la cultura griega, también en la cultura... Cuando dices muy presente, ¿a qué te refieres? Me refiero a que todas las actividades públicas van a ser también actividades de carácter religioso, van a tener un componente religioso. Me refiero a que las enfermedades, la muerte, la vida, el matrimonio, todo ello va a tener también un componente religioso. Por eso digo que la divinidad está muy presente cuando hay una desgracia, cuando se quiere ir a la guerra. Siempre hay que contar con la divinidad. Y digo la divinidad porque también hay diferentes divinidades para diferentes realidades. Por ejemplo, si voy a la guerra, Ares o Marte, ¿no? Marte se cree que, para que veamos hasta qué punto está ligada el culto y la religión a la vida y a la identidad de la cultura griega y también de la cultura romana. Marte, el dios de la guerra, es antecesor de los romanos, ¿no? Porque Marte viola a Rea Silvia. No voy a profundizar más en quién era Rea Silvia porque no es el tema de podcast, pero bueno, el dios Marte viola a Rea Silvia, ahí nacen dos gemelos, Rómulo y Remo, y Rómulo es el fundador de Roma, ¿ya? Entonces los romanos son hijos de Marte. Y eso es muy significativo porque son hijos del dios de la guerra. O sea, para que veamos la identidad, cómo se construye y ese origen va a influir en cómo ellos se perciben a sí mismos y en las acciones que hacen, ¿no? Que son un pueblo guerrero. Pueblo agricultor por una parte y un pueblo guerrero por otra. Bueno, como ya dije, la divinidad va a estar asociada a todos los elementos de su vida. Y una cosa muy importante es que a pesar de que los romanos, los latinos, van a tener algunos elementos, algunas deidades propias y también algunas tomadas de otro pueblo de la península itálica llamado los etruscos, muy importante ese pueblo, que vivían en la zona de lo que hoy es la Toscana. A pesar de eso, la mayor parte del sistema religioso romano, sobre todo el que nosotros conocemos hoy, el que es más a la vista, ¿no? Las divinidades que más conocemos y tal, provienen de la religión griega, ¿no? Y los romanos, pues, en algunos casos van a tener nombres, o en la mayoría de los casos van a tener nuevos nombres para los mismos dioses. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Puede que, a ver, exactamente, a lo mejor es una palabra muy amplia, puede que le atribuyan algo más o le quiten algo, pero lo identifican como el mismo dios. Incluso identifican en la literatura griega esa divinidad, como que es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rey de los dioses es Júpiter para los romanos, es Zeus para los griegos. Vamos a tener a Artemisa o Artemis para los griegos, Diana para los romanos, que es muy importante. Ahora vamos a ver un pasaje relacionado con Diana.
Vamos a tener Afrodita, Venus, algunos de estos dioses, o la gran mayoría de estos Artemisa dioses. también se menciona no. Hay un problema con el tema Sí, del con culto a Diana, Artemisa. sí, cómo no. Diana, Artemisa es la misma, variablemente se varía con el nombre. Algunos de estos dioses van a tener como campos de acción, o la gran mayoría de estos dioses van a tener campos de acción. Por ejemplo, Afrodita y Venus para los romanos es como la diosa de la sensualidad, del amor. Por otra parte, Hera, la esposa de Zeus, que es para los romanos uno, es la diosa del matrimonio, y así sucesivamente. Vamos a tener también a Vesta para los romanos, que es la diosa como de la fertilidad, y vamos a tener una serie de cultos relacionados con la diosa Vesta. Va a haber unas sacerdotisas llamadas las vestales, que van a permanecer vírgenes para guardar el fuego de Vesta y que haya fertilidad. O sea, todo esto para que entendamos hasta qué punto la religión romana está asociada a la vida romana y también a la vida griega. Y hasta qué punto el mensaje del evangelio, que es un mensaje monoteísta, que es un mensaje que niega al resto de las divinidades, y que solamente hay un Dios, y es como que solamente hay un Dios, y todos los dioses que nosotros tenemos como de alguna manera también un insulto. Choca completamente. Completamente. Aunque hay que decir que los romanos eran bastante tolerantes con el monoteísmo judío y tal, ¿no? Pero luego hay episodios que vamos a ver donde estas dos cosas chocan, ¿no? Y es insultante en algunos momentos, ¿no? Yo quería ver un pasaje, realmente quería ver dos pasajes. El primer pasaje es cuando Pablo está en la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas es una ciudad muy importante. Clave en la antigüedad. Incluso, sobre todo antes del tiempo de Pablo. Sí, exactamente. Eso mismo iba a comentar. Estamos conectados. En este momento Atenas no es Atenas. No es lo que era antes. Atenas. Exacto, no es lo que era antes, pero aún así sigue habiendo como un ánimo por la filosofía, por el conocimiento y tal. De hecho lo dice ahí. Y un poco que Lucas se burla un poco de este afán. Sí, de hecho dice, y la gente que ahí no se ocupa de otra cosa, de saber Vamos a ver. La filosofía. Están hechos 17, si no me equivoco. Sí, exactamente, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, es decir, a los dioses, a todo el sistema de deidades que acabo de explicar. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, hay un poco de burla aquí de Lucas. Sí, ahí es como en plan... ¿Qué era lo único que hacía? Es que se pasaban en la plaza porque era como un movimiento filosófico, una tradición filosófica que tenía la ciudad de Atenas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Y bueno, ahí empieza a predicar un mensaje larguísimo. Pablo utiliza un hueco, ¿no? Un vacío o hasta una duda, un interrogante de ellos mismos. Exactamente. La utiliza para predicar el evangelio. Sí, yo creo que aquí hay un punto importante. Pero sin embargo después les dice... Espérate, ¿no? Sí. Les aclara, por supuesto. Sí. Él empieza a predicarle con ese altar, pero después le dice, es el único Dios verdadero, el creador. Es decir, y le dice, no cabe en altar, no necesita oro ni plata. Él les dice, vengo a hablarles de esto y les transforma completamente su cosmovisión, ¿no? Y es verdad que se burlan de él, sobre todo cuando menciona el tema de la resurrección. No olvidemos que ahí había epicúreos. ¿Qué postulaban los epicúreos? Que no había ninguna resurrección y que no debíamos temer a la muerte porque cuando la muerte estaba, nosotros no estábamos.
y cuando nosotros estábamos ella no estaba. O sea, mira tú, por eso no debemos temerla, o sea, no nos encontramos nunca con la muerte. Cuando morimos ya no sentimos nada, ¿no? Como un poco esta idea. Pero no creían hasta el día de hoy. en la resurrección. Sí, cómo no. A pesar de que en la cultura grecolatina sí tenían ideas sobre la otra vida y tal, pero sí había ciertos círculos que no tenían estas mismas creencias. Entre esos círculos están los epicúreos, que en Lucrecio, por ejemplo, Lucrecio es el ejemplo de la literatura epicúrea, el que postula con mayor amplitud las ideas de Epicuro, plantea precisamente que los dioses existen, pero que los dioses están en un plano diferente, en un plano completamente apartado de nosotros y por tanto no se interesan por nuestra vida. Eso está un poco relacionado con lo que es el deísmo, podría ser. Un poco que Ahora, sí. el deísmo te dice que existe un Dios, pero este Dios no se relaciona con nosotros. En ese sentido tiene semejanza. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está partiendo de la idea de que, ustedes tienen un altar al Dios no conocido, yo les voy a hablar del Dios no conocido para ustedes, porque ustedes no lo conocen. Y les voy a hablar de quién es este Dios. Este es el Dios verdadero, no cabe en manos de hombre. Y, en fin, les voy a hablar de la resurrección de los muertos, porque Él envió a una persona a morir, y esta persona que es el Dios y es que hay que alabarla y tal. O sea, Pablo les transforma el pensamiento completamente. No funciona con la gran mayoría, en este caso, nos dice ahí Lucas en Hechos, pero sí algunas personas se convierten. Entre ellos dice la palabra que está Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris. O sea que la palabra no hubiera vacía, o sea, la predicación es efectiva, aunque no se convierte en 3.000 personas como en la predicación de Pedro, ¿no? Pero la palabra es efectiva. Y aquí precisamente Pablo está enfrentando esta idea en oposición a la idea epicúrea, en este caso, de Dios no se interesa por nosotros. No, Dios sí se interesa por nosotros, de tal forma que ha enviado a una persona para que muera por nosotros. Otra idea de la cosmovisión grecolatina, otro discurso que está en ese momento, hay una variedad de dioses. No hay una variedad de dioses, hay un único Dios verdadero. Yo les vengo a hablar del Dios verdadero, yo les vengo a hablar del Dios, otra idea más. Los dioses deben ser adorados con ciertos rituales y tenemos que hacer estatuas y tenemos que hacer... No, el Dios del que yo le vengo a adorar no necesita nada de eso, es un Dios universal, ¿no? Entonces, Pablo va como desglosando esa serie de ideas. Y el otro pasaje que te quería traer es el pasaje del Alboroto en Éfeso. ¿Has leído este? Sí, es que tanto la clase, gracias porque no sabía que ibas a traer estos pasajes. Tanto el capítulo de Hechos 17 como el alboroto que vas a hablar, las di en la escuela dominical, fui yo quien las dio a los jóvenes. Muy importante estos pasajes. Y me encanta lo que vas a hablar ahora. ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Sí. A ver, aquí vamos a leer, dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, que así se le llamaban como a los cristianos, los del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Fíjense que ya aquí no se trata solamente de un problema religioso, se trata de un problema económico. Claro, es como decimos a los cubanos, le estás dañando los frijoles, le estás quitando los frijoles al vecino. Y hablando a nuestro contexto, cuando una persona, por ejemplo, sale de la santería o de una religión, y el mismo problema, dice, oye, esta gente me están quitando la ganancia. Reduce el que te compraban en tiendas de artículos religiosos, ya no te va a comprar. Exactamente. Los que te hacían ritos y demás a cierto periodo de tiempo y se repiten, ya no van a recibir más dinero. Entonces sucede exactamente lo mismo. Exactamente. A los cuales reunidos a los obreros del mismo oficio dijo: sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este era el mensaje de Pablo. No son dioses los que se hacen con las manos. Aclarar antes de seguir que esa Asia no es el Asia que conocemos nosotros. Sí, es Asia Menor. Es Asia Menor. Es Asia Menor. Está pegado ahí lo que hoy sería
aproximadamente Turquía. Exactamente. Bien. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Bueno, el pasaje continúa, pero aquí el punto principal a observar es, hay dos preocupaciones. La primera preocupación es la económica, que ya la estuvimos comentando, pero la segunda preocupación también es válida. Estaba presente. Y estaba presente. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Nosotros estamos desprestigiando, o sea, nosotros estamos permitiendo el desprestigio de nuestra diosa. De nuestra diosa. De nuestra tradición. De nuestra tradición. Y eso también en la mente en la cultura grecolatina es como puede haber una ruptura del orden social al ofender a un dios. Y esto se ve en la literatura grecolatina cuando... De hecho, eso fue un emborodo. De hecho, al final se para el responsable. Sí, uno de los responsables claro. dice, claro, vamos a estar tranquilitos porque no sabemos cómo se nos va a explicar la Roma. Sí, exacto, eso es muy importante. Y importante. esto tiene que ver con lo que estamos hablando del contexto de la imposición de Roma. Eso es muy importante. ¿Por qué ese alboroto se calma? Porque cualquier alboroto que tomara ciertas dimensiones, cualquier protesta se podía ver como sedición, porque ellos estaban bajo el dominio romano. Entonces los romanos podían tomar aquello como una sedición y entonces intervenir y había matanza, en fin, una serie de factores que ellos no... No, iba a volar la cabeza del mismo que habló ahí. Exactamente. Entonces ellos trataban, pues, bueno, que íbamos a hacerlo todo legalmente y tal. Pero estas cosas son importantes, estas cosas que nosotros sacamos del contexto de que hay una preocupación genuina por la ruptura del orden social. Lo que te iba a decir, esto se ve, por ejemplo, en la misma Ilíada, cuando se ofende a un sacerdote de un dios. Fíjate, ni siquiera se ofende al dios, se ofende a un sacerdote del dios Apolo. Es representante. Es representante, el sacerdote le pide a Apolo y hay como un desorden en el campamento de los griegos y hay muertes y las personas empiezan a morir y tal. ¿Por qué? Porque hay una ofensa al dios. Entonces, esta es como la preocupación. Nuestros dioses se van a ofender y nos van a castigar, ¿no? Y hay algo que quiero hablar, o sea, además del hecho de que el evangelio constituía una amenaza directa al sistema religioso grecorromano porque postulaba que solamente había un dios, que era un dios que no era hecho con las manos de los hombres, que no se podía ver, en fin, todos estos atributos. También este Dios que presentan los cristianos es un Dios cercano, que es un Dios que no engaña, porque los dioses grecolatinos se la pasaban engañando, escondiéndose. Haciéndole daño. Exactamente. Es un Dios que no se esconde. Es un Dios que no te engaña. Es un Dios que es luz. Te muestra el camino, porque en los dioses grecorromanos vemos como estás destinado o a la victoria o al fracaso, los oráculos oscuros, es decir, no es una profecía clara o una palabra clara. Independientemente de que las palabras también de Jesús tienen que pasar por un proceso de interpretación y a veces no son todo lo clara que nosotros deseamos, sino si el Evangelio nos está hablando todo el tiempo de una luz y de un que Dios no miente y de un que Dios está contigo, de un que Dios te guía. Se va a estar contigo hasta el final. Exactamente. El mismo Dios se entrega por ti. Exactamente. Eso en ese contexto es muy importante. Entonces, se entrega por ti, se entrega por toda la humanidad para que aquellos que crean en Él puedan alcanzar, puedan obtener esta salvación. O sea que también hay un contraste entre estos sistemas religiosos. Y también entre los sistemas morales. ¿Qué crees de esto? Ay. ¿Qué crees de esto? Una de las cosas marcadas es el tema, por ejemplo, la tolerancia hacia la homosexualidad. Exactamente. En la cultura romana particularmente era mucho más tolerante hacia el tema de la homosexualidad, también en las orgías. O sea, un poco cuando Pablo se enfrenta a la cultura grecorromana se escandaliza un poco, porque es esta cultura hedonista. Y en las cartas, en las epístolas de Pablo se ve, él está escandalizado. Bueno, por razón es pecado. Por ejemplo, Romanos 1. Ah, claro, por ejemplo, Romano, que es un libro que básicamente resume el Evangelio. ¿Cómo empieza Romano? Romano es el capítulo 1.
empieza ya hay el hablando tema de las prácticas sexuales que son pecados. Totalmente. Habla de homosexualidad, pero no solo desde el punto de vista de hombres con hombres, que es lo que generalmente la Biblia, sino también dice, hasta las mujeres dejaron su uso natural. Aunque siempre hay quien querrá cambiar la interpretación de ese pasaje, de eso podemos hacer un podcast también. Sí, de hecho no, lo tenemos planificado. Específicamente de esto. ¿De qué? El tema de la homosexualidad, ¿no? Sí, el tema de la homosexualidad viene un podcast. Viene un podcast. Siempre con la perspectiva bíblica. Por supuesto. Por eso es con lentes es con la Biblia. Con el lente bíblico. Con el lente bíblico. Y, a ver, cuando decimos más abiertos, digamos que el contexto cristiano no era abierto. Es decir, es pecado. Y el contexto romano, o griego-romano, era súper abierto. No, posteriormente se reconoce a los cristianos como que son demasiado obstinados. Incluso a veces se les persiguió por obstinados. ¿Y obstinados en qué? Obstinados en la moral. Okay. No querían ceder la moral. O sea, y es irónico de lo que estamos viendo en los tiempos presentes, ¿no? Con el cristianismo. Tampoco queremos ceder. Bueno, claro, por supuesto, los hijos de Dios no queremos ceder, pero luego las iglesias como instituciones... la iglesia como institución está cediendo. Está cediendo. Sí, no todas las denominaciones, no todas las iglesias específicas, recordemos que muchas tienen autonomía, pero... A ver, una cosa es que el evangelio se mantenga relevante, porque yo creo que el evangelio debe mantenerse relevante a la hora de predicar, se debe mantener. Pero se mantiene. Sí, no, a veces no. A veces no nos damos cuenta de los desafíos de la posmodernidad. Esa es una cosa, y otra cosa es que cedamos nuestros principios por los cambios de cosmovisión. Es que, bueno, los principios no son negociables. No son negociables. Pero, a ver, no por una cuestión de conservadurismo, ojo, podría ser, no te digo podría ser, pero no tampoco por una cuestión, entonces, fundamentalista. Sí. No tampoco por una cuestión a lo mejor derechista, digo en la actualidad. También. Es una cuestión de fidelidad bíblica. Fidelidad bíblica. Exactamente. Fidelidad a Dios. Es decir, nosotros lo comentábamos en los podcasts anteriores. Bueno, pero mira, nosotros utilizamos la inteligencia artificial, utilizamos la imprenta, se utilizó, todos los recursos se utiliza, todo se va modernizando, pero son herramientas. El mensaje sigue siendo el mismo y los principios no son negociables. Exactamente. Los principios no son negociables. Exactamente. Entonces, este es otro punto, el punto de la diferenciación moral. ¿Y qué otra cosa podría hablarse en cuanto al tema de la moral? Por ejemplo, el tema de las mujeres. Del trato hacia las mujeres. Sí, yo creo que un poco el cristianismo dignifica a la mujer. Que es todo lo contrario. Exactamente. Lo que está diciendo es todo lo contrario a lo que se dice hoy por hoy. Sí. Pero lo contrario, lo que hizo el cristianismo en el mundo, no solo en ese contexto, en el mundo, fue dignificar a la mujer. Mira, esto no se ve directamente en el Nuevo Testamento, pero hay un pasaje de Plinio el Joven, que es el primer escritor no cristiano que habla de los cristianos. Y él habla cuenta que torturó a unas esclavas. Él, claro, para sacar la información sobre los cristianos. Tortura. ¿Qué hacemos con eso? Sí. Repite. Bueno, Plinio habla que él torturó a unas esclavas para sacar la información sobre el cristianismo. Y entonces dice, he torturado a 2 esclavas que se decían diaconisas. Vale. Imagínate unas esclavas que tuvieran esa posición en la iglesia primitiva, unas esclavas, mujeres. Que eran diaconisas. O sea, no solamente dignifica a la mujer, sino dignifica a los esclavos. A los esclavos, las capas más bajas de la sociedad. Que por ahí se dice, no, porque la Biblia apoya la esclavitud. Eso puede ser otro episodio. ¿La Biblia apoya la esclavitud? Exactamente, es otro episodio. Pero vamos a ver que, primero, no es así, y vamos a ver que la práctica del cristianismo primitivo fue la de dignificar a las mujeres, que aprendieran a dignificar a las capas más bajas de la sociedad, como los esclavos, así que esto es importante tenerlo en cuenta. Continuamos con lo que es, que hace rato queremos llegar a ese punto. Sí, es mejor. La práctica de la crucifixión. Exactamente. Es crucial. Exacto. Entender la práctica de la crucifixión en el mundo antiguo, entenderla históricamente, es muy importante para entender por qué el mensaje de la cruz tiene el significado que tiene. Entonces, empezando. Yo me estaba leyendo hace un tiempo un libro de Martin Henger,
que se llama La crucifixión en el mundo antiguo. Y él habla sobre qué significaba la crucifixión en el mundo antiguo y cómo esto es relevante para entender el mensaje del Evangelio. Por ejemplo. Lo primero que habla es que la crucifixión tiene un estigma político. Tiene un estigma político. Imagínate que Alejandro Magno, en el asedio de Tiro, crucifica a las personas que sobrevivieron luego del asedio, a los generales y bueno, en general, en las batallas griegas, sobre todo en el mundo griego, las personas vencidas se crucificaban, los generales vencidos en batallas. Pero fíjate, los generales son los que... Sí, los jefes, las personas como de más rango, en ese caso, las personas de más rango, pero enemigas. Claro. Se crucificaban cuando eran vencidas, pues se crucificaban. Entonces tenía un estigma político. Era humillante. Era muy humillante. Y de hecho, en la Biblia lo vemos. Vemos esta idea que también está en los romanos, ¿no? De que un rey vencido es crucificado. ¿Quién es el rey vencido, supuestamente? Jesús. Jesús es el rey vencido. ¿Qué se le pone a Jesús en la cruz? ¿Qué manda Pilato? ¿Qué manda Pilato? Y vamos a hablar de Pilato en otro episodio. Exacto, podemos adelantar algo. ¿Qué crees? ¿Adelantamos algo? No. Tienen que ver el episodio que vamos a sacar sobre la serie de Chosen. Ahí hablamos de Pilato. Pero bueno, Pilato manda a poner Jesús, rey de los judíos. Exactamente, lo pone además en 3 idiomas. Para que quede claro. Es muy pícaro. Lo pone en 3 idiomas. Si no sabes hablar griego, mira, aquí está en hebreo y aquí también te lo tengo en latín, por si acaso. ¿No? Jesús es el rey de los judíos. Y los escribas y tal, los hebreos le dicen, mira, no pongas eso, pon el que se decía ser rey de los judíos. Y dice Pilato, no. Lo que está dicho, está dicho. O sea, Pilato se da cuenta del estigma político que tiene la crucifixión y se da cuenta de lo que él puede ganar con la crucifixión. Estoy crucificando al rey de los judíos. Fíjate, muy importante. Luego, la crucifixión también va a tener un estigma social. ¿Quiénes están crucificados al lado de Jesús? Ladrones. La delincuencia. Exacto, lo más bajo. Incluso, por ejemplo, en algunas interpretaciones, esto obviamente, aclaro, asterisco, no es bíblico. Pero, por ejemplo, en Ben-Hur, ¿a quién ponen? Ah, sí. Ponen a un celote. Sí, ponen a un celote. Ligando el contexto histórico que estamos hablando, hablamos en el episodio pasado, sí. Ponen a un celote, a mí me gustó mucho eso. ¿Cómo ligan? ¿Verdad que sí? Que lo ponen, me encantó, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Te explican el contexto y te lo ligan con Jesús. Genial. Y también, bueno, tienen unas implicaciones políticas. En este caso, se lo ponen, no es bíblico, pero un poco que te explican que también tiene la crucifixión una connotación pero política. Es que era política, es decir, estaban matando, estaban asesinando, estaban crucificando al rey de los judíos. Exactamente. Al lado de los ladrones. Y tiene la implicación social. Se crucifica a los criminales. La crucifixión era el supplicium máximo y no era digno de los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos, por muy mal que se hayan portado, aunque hayan cometido el peor de los crímenes, no se crucificaban. Y era la muerte, no solamente de los ladrones y tal, sino también de los esclavos, de las capas más bajas de la sociedad. De hecho, en el Miles Gloriosus, el esclavo se mete como en un problema con el amo. El Miles Gloriosus es una comedia de Plauto. Y Plauto es un escritor romano. Bueno, no es un escritor romano, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es un escritor de la literatura latina, vamos a dejarlo ahí. Okay. Romano porque es un escritor de la literatura latina. Bueno, me estoy metiendo aquí en un tema que no... Me estoy metiendo en un berenjenal que no corresponde. El esclavo. El esclavo se mete en un problema y... dice, ay, mi madre, ¿qué problema me he metido? La cruz será mi destino. O sea, porque ahí se evidencia que la cruz es la muerte de los esclavos. Entonces, lo que nos transmite esta idea es que la cruz no solo tenía un contexto político, un trasfondo político, sino también va a ser humillante, porque es la paga para los más bajos, para los sirvientes, para los esclavos. Y también tiene la connotación de que Jesús se hizo esclavo. Exactamente. Se humilló como siervo. Se humilló, o sea, su humillación no va solamente en tomar forma de hombre, en la encarnación,
sino que tomó la forma de los esclavos para morir. Fíjate, la forma más baja. Por eso en Filipenses 2, humillándose hasta los sumos, hasta los sumos. siendo obediente hasta la muerte, y por eso recalca muerte de cruz. Exacto, y recalca muerte de cruz por algo. Nosotros decimos, sí, claro. ¿Y muerte de cruz? nosotros- No, muerte de cruz por lo que significa. Exactamente, y nosotros de tu moderno pudiéramos decir, ok, cuéntame algo que no sepa, pero es que, ¿por qué recalca esto? ¿Por qué es No es que importante? murió por ti, es que murió por ti de esta forma. De Y esta esta forma. es importante para entender qué es lo que ocurrió. No, y también es importante para entender la enseñanza que está dando Pablo en Filipenses 2, porque ¿cómo empieza ese pasaje? Haya pues en vosotros El mismo sentido. el mismo sentir. Ustedes también háganse primero esclavos de Cristo y luego servidores de De- unos a otros. ¿Entiendes? Como Cristo lavó los pies Y de ser los servidor en el discípulos. Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en este contexto, no es el servidor que a lo mejor nosotros podemos entender como un servidor público, como un ayudante. No, es una labor de esclavo, literalmente. Como esclavo. Entonces, no es que otra persona se enseñoree de nosotros, porque el único que puede ser señor de nuestra vida es Jesús, sino es que precisamente porque somos esclavos de Jesús, vamos a servir a otros. Porque cuando servimos a otros, estamos reconociendo el señorío de Cristo. Ay, qué bien. En ¿por qué nuestra te mencionas vida. el señorío de Cristo? Señorío de Cristo me encanta, yo siempre lo voy a traer a colación aquí. Porque los principios no se negocian. Es sí mismo. Y el principios. Señor al que servimos tampoco. Sí, a ver, Así es que, claro. No, es que durante todo el podcast siempre andamos con sola escritura, pero hay que sacar el señorío de Cristo. El señorío de Cristo se acaba también todo y la función del Espíritu Santo para convencernos de pecado, justicia y juicio. Ok, Siempre. hay un contexto que no hemos hablado del tema de la crucifixión. Ujú. Sí, la última connotación que tendría la crucifixión es la connotación religiosa, específicamente con la cultura judía, Claro. ¿no? Fíjense que en la ley nosotros tenemos en Deuteronomio 21-23 que todo aquel que es colgado a un madero es maldito, ¿ya? Lo dice así mismo. Maldito todo aquel que se ha colgado a un madero. ¿Y qué nos está diciendo después Gálatas? Pablo en Gálatas retoma esta idea y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Hay un cambio, un contraste. Hay como se vira la enseñanza de cabeza. Todo el que es colgado a un madero es maldito, ¿verdad? Bueno, Cristo entonces se hizo maldito para pagar nuestra maldición, la maldición de nuestro pecado, ¿ya? Entonces, fíjense, no solamente tiene un estigma político, no solamente tiene un estigma social, sino también tiene un estigma religioso. Hay tanto estigma sobre la cruz que yo siempre digo, si los apóstoles hubiesen querido inventar el mensaje, este no hubiese sido un mensaje inteligente. Para un judío decirle que el Mesías fue crucificado, Totalmente. no, ese es el punto. Es que para la mente y la sabiduría humana o para la percepción humana no tiene sentido. Exacto, y fíjense que Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, es decir, como esto me hace tropezar. Y para los griegos, locura, es como que, a ver, un rey crucificado, o sea, No, un rey vencido. No, un rey vencido, no victorioso. Exacto, aunque sabemos que el evangelio incluye también la resurrección y el evangelio se enfoca más en la resurrección que en la crucifixión, pero aún así, Pero hace énfasis siempre en la crucifixión. Pero aún porque así- es la forma en la que se paga el pecado de la humanidad. exactamente. Entonces, es chocante y a pesar de ser chocante, es viral el evangelio. Eso es lo que más me gusta. A pesar de ser chocante para las culturas en las cuales se desarrolla. Me dicen, no, ¿por qué el evangelio se hizo tan popular? ¿Por qué las personas creían? No, porque es que predicaban un mensaje que era... No, disculpa, me predicaban un mensaje súper escandaloso. Súper escandaloso. Y con implicaciones fuertísimas. Estás Exacto. diciendo que tu rey Ujú. fue crucificado, que Exacto. murió Como un como esclavo. un esclavo. Que Pero fue no hecho eso. maldición. Pero que fue hecho maldición. Cuando hablamos de la maldición ahora, Mm, hay que ver no solo ese contexto no, esa explicación, sino también todo lo que hay detrás en el tema de los judíos, de lo que es una persona pura e impura, Todo de el lo que sistema es religioso. Dios santo ujú, y yo pecador. exactamente. Entonces, para el judío, ¿qué más impuro que ese derramamiento de sangre en una forma de muerte que no era ni siquiera de ellos? Exactamente. Es Totalmente. decir,
por donde quiera que lo mires, si es con los romanos y los griegos, es lo peor. Y si lo mira con los judíos, también es lo peor. Es lo peor. Es lo más impuro, ojo con Exactamente. esa palabra para los judíos, lo más impuro, por tanto lo más maldito. Exactamente. A ver, realmente, por ese mensaje del Evangelio al final es el Espíritu Santo el que convence. Y fue el que convenció a los primeros cristianos, ¿no? Porque el Mesías era completamente diferente a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban una liberación política, bueno, eso Una lo onda sabemos. como los celotes. Exactamente. Y vino a ser esto que fue revolucionario. Bueno. Para ir cerrando, para ir vamos a hablar cerrando. un poco sobre lo que era el ejército romano. Eso le gusta mucho, ¿eh? Sí, A la este gente. es el último aspecto como histórico y social que queremos traer relacionado con el Nuevo Testamento. Ya esto ha durado, hemos tenido 2 podcasts de Dos esto. podcasts completos. Y yo creo Pero que... muy bueno, muy bueno. Y muy bueno, pero yo creo que no hemos cubierto ni un 5%. Estamos muy superficiales realmente. Exacto, hemos hablado, pero bueno, es como para que ustedes se animen también Ok. a investigar más. Bueno, del ejército romano, cuando tú lees el Nuevo Testamento, es el ejército romano de arriba abajo. Bueno, ¿y por qué? Que era un imperio que cómo mantenía su control a través del ejército. O sea, vemos, Sí, totalmente, sí. Es decir, vemos el ejército romano en los evangelios, de arriba abajo, bueno, obviamente la crucifixión por quién es. Sí. Pero después vemos cómo empieza el choque de la iglesia primitiva con el imperio romano. Y ahí Sí. vamos a hablar un poco de Pablo. A ver, antes de eso, yo quiero que veamos, o sea, por ejemplo, estabas hablando del ejército romano. Esto está muy presente en los evangelios, por ejemplo, el centurión romano. O sea, la presencia romana está muy fuerte, ¿no? No, sí, en los evangelios es de figuras de autoridad. Como Y un figuras de centurión. autoridad. De hecho, el centurión que le dice, yo mando a los míos y yo sé la fe del centurión romano. Yo sé que así como yo tengo personas bajo mi poder y tenía un gran poder, el centurión, tú también tienes personas bajo tu poder, así que tú lo tienes todo bajo tu poder. Así que tú puedes hacer que mi siervo, o sea, mi esclavo, sane. Exacto. Pero también, antes de entrar a otros aspectos de la expansión política y de la ciudadanía romana y tal, específicamente en el ejército romano, sobre todo en las cartas de Pablo, yo diría que es el autor que más se relaciona, que más juega con las metáforas. Utiliza muchas metáforas con cuestiones militares. Exactamente. La más famosa. La más famosa está en Efesios 6, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecieron al Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios. Y lo que Pablo está a punto de escribir es una armadura clásica romana, ¿no? Ahí va. Dice, ¿cómo se vestían ellos? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, ¿no? La cintura. Vestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies con el cielo por anunciar el evangelio de la paz. Fíjense que esto es interesante porque el ejército romano era uno de los pocos ejércitos antiguos en los cuales sus soldados tenían los pies calzados. Por eso es tan importante y por eso eran tan eficaces además. Y también mira la metáfora. Es decir, el calzado para poder moverte y un ejército lo que hace es ir a expandirse, a invadir, a matar. Exactamente. Sí. No, tus pies son para el evangelio. No, y tu motivación y tu fuerza, porque el calzado te guarda y te da motivación y te da, no tanta motivación, pero te da fuerza para seguir caminando, ¿no? Y si lo conectamos con que... El evangelio es lo que te tiene que hacer caminar. No, pero si lo conectamos con que son los pies. De los Exactamente. Conectando las dos ideas. Exactamente. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Con la fe es que puedo defenderme. Pero, Espérate, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, mira qué interesante. Qué interesante. Como hablamos en el video que hicimos también, ¿Cuál? para ver
prepara la guerra. Prepara la guerra. Hablamos de que la espada es la única... Lo único que es ofensivo. Ofensivo. Todo lo demás es defensivo y en este pasaje lo ofensivo es la espada. Y es interesante porque la espada es muy romana, ¿no? Por ejemplo, los griegos luchaban más con lanzas, pero esta espada doble filo era muy romana y por eso también los hacía más efectivos como soldados. Era una espada larga, era más fácil de manejar y era de doble filo. Por donde quiera si te cogía, pues ya ahí... Chao. Chao. Okay. Se acabó. Exactamente. Bueno, qué bueno, ¿eh? La palabra de Dios es con la que yo voy a hacer daño, no en el sentido de daño físico, sino con la que voy a llegar a otro. No, y también cuando le dice, Pablo tiene mucho estas metáforas militares o bélicas. Cuando le dice, por ejemplo, a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Hay otras referencias también militares, por ejemplo, hay uno que me gusta también en las epístolas pastorales con Timoteo, que dice, creo que es en 2 Timoteo, que dice, tú pues sufre penalidades. Como buen soldado. Estábamos leyendo el otro día eso con José, con mi esposa. Sufre como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Así mismo es. Es decir, cuando usted, si alguna vez ha estado en un ejército o en un servicio militar, obligatorio o voluntario, usted cuando es soldado, usted no se puede... Usted no puede hacer otra cosa que eso. Su vida no puede... ¿Y para qué? Para agradar a tu superior militar. Ajá. Porque en esos 3 pasajes está ahí siempre tener la vista en la meta, ¿no? En la meta militar. Y por último también el Imperio Romano está como preexistente en el Nuevo Testamento, yo diría. Bueno, el Nuevo Testamento empieza así, con el Imperio Romano. Exactamente. No, buenísimo eso que has sacado, buenísimo. ¿Por qué van a Belén María y José? Es que ese es el inicio del Nuevo Testamento, con un Imperio Romano ahí presente. ¿Pero qué te dice eso a ti del Evangelio y qué te dice de Dios? Cualquier rey, cualquier emperador puede creerse que está haciendo algo para sí mismo. Augusto decretó un censo y ya. Hay que censar. Eso eso era el plan de Dios. Dios estaba usando el censo para que se cumpliera la profecía de que tenía que nacer. ¿En dónde? En Belén. En Belén. Es que es increíble. Pero no, si te pones a ver, hay otros temas más duros y podríamos decir complicados para nuestro propio entendimiento. Por ejemplo, el tema de ir a Egipto, porque van a Egipto, van por la matanza a los inocentes. Exactamente. Entonces después de Egipto llama a mi hijo. Exactamente, para que se cumpla la profecía. Olvídate de los gobernantes, Dios usa a los gobernantes. Cuando regresen de Egipto, vamos a para Nazaret, porque tenía que... Oye, al final es así. Sí, hay gobernantes. ¿Quién es hay gobernantes de este siglo? Que se creen que están gobernando. Exactamente. Dios está por encima. Por eso es que el mensaje de la verdad es tan disruptivo. Está diciendo, no, usted no gobierna. El soberano es Dios. Ustedes están jugando. Ustedes están jugando y sí, exactamente. Y bueno, un punto también que en lo que podemos ver el tema del Imperio Romano es que los ciudadanos romanos, una cosa que vemos en el Nuevo Testamento, tenían un privilegio mayor. Y Pablo saca ese privilegio. Exacto, porque Pablo era ciudadano romano y por eso es que apela al César y tal, y a otros cristianos los asesinaron. No tenía más derechos. Exactamente. Claro, eso también le va a permitir llegar hasta donde llegó. Exactamente. Y le va a permitir también, incluso si lees la vida de Pablo, te das cuenta que él sufrió no sé qué, pero hay un punto ya, ahí está, por esa zona que leímos, de Hechos, llega un punto en que Pablo dice, no, espérense un momento, yo soy ciudadano romano. Exactamente. Una vez que lo azotan. Sí. Y dice, oye, ustedes están azotando a un ciudadano romano. Ya Pablo estaba cansado. Sí. Ustedes ciudadanos romanos. Y ay, todo el mundo con miedo. Oye. Espérate, nos van a azotar a nosotros. Sí, cuidado. Es como que en la actualidad, cuando hay corrupción. Exactamente. ¿Y quién hizo esta cosa? Señalo a alguien, pero espérate, que fulano es el hijo de tal. Sí, exacto. Cuidado, oye, no, es lo mismo. Porque había un mayor estatus, tenían mayor estatus, un mayor grado de derecho, los que eran ciudadanos romanos, que los que no. Ay, espérate, que ciudadano romano, ay, disculpa. Y entonces, mira, vete ahora de noche para que dice Pablo, no. Ustedes me humillaron a mí, públicamente. Yo no me voy a ir así. Exactamente. Me voy de día. Todo el mundo va a ver. Exactamente. Porque yo soy ciudadano romano.
Entonces también en este sentido también vemos el accionar y el funcionamiento del Imperio Romano y las circunstancias históricas que se movían en esta época. Yo creo que hemos tocado, hemos hablado de temas superficialmente. muy superficialmente. Es que no se crea que este es el contexto, el episodio pasado y este. No, esto es por arriba. Mira, te animamos a buscar más todo este tema también de cosas muy específicas que ocurrieron en el Imperio Romano. Que si no las sabemos históricamente, no entendemos algunos pasajes específicos. Exacto. Pero entonces lo complicado es que la gente dice, pero son pasajes específicos. No, es que entonces los pasajes específicos hay teología detrás. Hay cuestiones teológicas que son claves en esos pasajes específicos. Entonces, si no entendemos... Vamos a dejar en la descripción, vamos a dejar alguna bibliografía para que puedan leer, de qué bibliografía que recomendamos para que puedan profundizar más históricamente. Por supuesto, lo primero es que lean la Biblia, pero también para que puedan entender la Biblia, estudien un poco del contexto histórico. Cuando usted sabe el contexto y mantiene una lectura constante de la Biblia, ¡ay, papá! Te edificas mucho. Por ejemplo, también la animamos con todo el contexto de lo que era Babilonia, por ejemplo, cuando se estudia el Antiguo Testamento. Exactamente. De lo que era Mesopotamia, de todos esos pueblos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, ya entiendes aún más las decisiones de las personas, las decisiones de los gobernantes, incluso de los enemigos. Las metáforas, las decisiones literarias de los autores en el Antiguo Testamento. Es que es muy importante eso. Exactamente. Bueno, quisiéramos seguir hablando, pero no podemos. Nada, te animamos a decirnos de qué quieres que hablemos, a compartir este video para que llegue a otros. Y ya saben, esto es Con Lentes de Podcast. Con Lentes, The Podcast.